Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Oración patria. 2, 3. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. Te amo todo lo que me has querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo, que es la mayor de mis glorias, y mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y llegado el caso, morir por defenderte. ¿Por qué toman esa decisión? ¿Por qué hacen ese escándalo? ¿Por qué hacen esa locución presidencial? Si no es cierto que se haya hundido la reforma laboral. Que además hago un paréntesis. Si además se hunde, de ninguna manera la respuesta de un gobierno democrático es llegar prácticamente a declararle una guerra al Congreso de la República y desconocerlo, sino por el contrario aceptar que en las reglas del juego hay iniciativas que no pasan en el Congreso. Pero además hay una cosa clave de comprender, y es que Gustavo Petro presenta esa iniciativa dentro del contexto de siempre de las famosas movilizaciones populares que él llama. Es como volver a traer y volver a centrarse en su estrategia de siempre de las tales movilizaciones populares. Basta recordar actitudes desde muy el principio del gobierno, para no hablar desde ya de lo que fueron, por ejemplo, lo que llamaron el estallido social y los vandalismos y los bloqueos al país en el año 2021 y durante la campaña y las amenazas durante la campaña presidencial, como por ejemplo los bloqueos en medio de la campaña presidencial que hicieron con el Clan del Golfo en Urabá un mes antes de las elecciones. Recordemos este trino de Gustavo Petro del 8 de diciembre de 2022, recién posesionado. Cuando ocurre el tema de Perú, saca Gustavo Petro este trino. Pedro Castillo, por ser profesor de la Sierra y presidente de Elección Popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad toda. Estamos hablando de que este trino fue del 8 de diciembre, recién llegado Petro, y se le olvida mencionar allí a Petro que lo que ocurría en ese momento es que Pedro Castillo estaba siendo juzgado, procesado por el Congreso peruano por hechos de corrupción. Estaban adelantándole el juicio político a Castillo. Y cuando Castillo vio que las pruebas eran incontrovertibles y que finalmente el juicio político iba a determinar su salida de la presidencia de la República, intenta dar un golpe de Estado al que los militares no le hacen caso y termina fuera de la presidencia y preso. Y es allí cuando Petro, repito, desde el año 22, a pocos meses de estar sentado, el 8 de diciembre, publica ese trino como advirtiendo, uno, que el juicio político al que él sabía que muy posiblemente se vería abocado en Colombia a propósito de lo que había hecho, de la violación de topes y de las irregularidades de la campaña electoral, entonces de una vez prácticamente señala que el juicio político, y desde ahí surge la tesis desde el principio del golpe blando. Pero recordemos que la tal tesis y la estrategia de las movilizaciones como ejercicio del poder autoritario
viene desde el principio, o se nos han olvidado. Recordemos estas fotos de lo que fueron en mayo de 2023, tanto las alineaciones de la Guardia Indígena como la Guardia Indígena, que son las milicias indígenas, en plena Plaza de Bolívar, traídas a Bogotá, en Chivas, además ya a esas alturas auspiciadas con dineros del Estado. Sobre esto quiero hacer una mención muy particular sobre la Guardia Indígena, que siempre ha estado en las movilizaciones de Petro como parte de los grupos de avanzada y de ejercicio de violencia. En el estallido de 2021, que comenzó la violencia cuando estalla la violencia en el suroccidente y en Cali, recuerda que fue esa guardia indígena, esa milicia indígena, la que prácticamente activa la bandera de violencia con la destrucción del monumento de Sebastián de Belalcázar en Cali. Pero además esos ejercicios de violencia han estado siempre, no solamente en el discurso, sino en los hechos. Es importante que no olvidemos, y miremoslo, la asonada, la violencia que ejerció Petro contra la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2024, hace tan solo un año, cuando estaba la Corte Suprema de Justicia discutiendo y definiendo la terna para la Fiscalía General de la Nación, y Petro, con ese ejercicio de violencia contra la Corte Suprema de Justicia, contra el Palacio de Justicia, y hubo allí banderas del M-19 y todo ese tipo de presión, repito, violenta, inconstitucional, anticonstitucional y antidemocrática en el país. Pero a ver, recordemos, en términos de la interpretación precisa, repito, no nos dejemos engañar, que no es cierto que Gustavo Petro haya llamado o esté hablando de la consulta popular a propósito de la ponencia que firmaron los 8 senadores de la Comisión Séptima, y menos aún de que se haya hundido la reforma, el proyecto de reforma laboral. Al punto no es cierto que miremos hoy estas declaraciones de Armando Benedetti. Ya dice, nos dieron papayita. Armando Benedetti responde, se inició la campaña de Gustavo Petro en 2026, revela detalles de la consulta popular y con un desparpajo muy propio de él, con un descaro, dice que la consulta popular se lanza porque dieron papayita. ¿Papaya de qué? Es decir, que la tal convocatoria a la consulta popular, en términos reales, no es la consecuencia de la ponencia negativa que presentan los congresistas, sino que es la papayita para la consulta popular y, como lo dicen allí, para entrar ya a incidir y a impactar las elecciones de 2026. Más de 40 años de experiencia en el ramo de la tonería y pintura para sus vehículos nos hacen que seamos los mejores en los llanos orientales. Acacías, Guamal, San Martín, Castilla la Nueva, Granada, Villavicencio, entre otras. Freddy Mendoza les espera para tener el gusto de atenderlos. Para mayor información, comuníquese con nuestro número de WhatsApp